Hoy nos adentramos en una historia que realmente pone los pelos de punta. Un caso que nos han compartido, conocido como los maníacos de Dniepropetrovsk. Juntos, vamos a intentar desentrañar los oscuros detalles de este escalofriante suceso. Tenemos recortes de prensa, fragmentos de una enciclopedia digital, un verdadero mosaico de información que intentaremos ordenar para comprender la magnitud de lo que ocurrió en el verano de 2007 en Ucrania. Nuestro objetivo hoy es comprender no solo los hechos, sino también los escalofriantes detalles que hicieron de este caso algo tan perturbador y recordado hasta hoy. Empecemos por el principio, con esos momentos iniciales de horror en el verano de 2007. Las primeras señales de esta pesadilla surgieron en la noche del 25 de junio. Imagínate la escena. Ekaterina Ilchenko, de 33 años, regresaba tranquilamente a casa después de tomar el té. No sabía que se cruzaría con dos jóvenes que, según confesiones posteriores, simplemente estaban dando una vuelta. Y esa vuelta se tornó en un brutal ataque. Uno de ellos, Supruniuk, llevaba un martillo y golpeó a Ekaterina en la cabeza. A la mañana siguiente, su madre encontró a la pobre mujer sin vida. Sin duda, una escena desgarradora. La rápida escalada de los hechos revela un patrón preocupante. Sí, una creciente audacia en sus acciones y tal vez también un componente de búsqueda de emociones. Trágicamente, el terror de esa noche no terminó ahí. Menos de una hora después, su próxima víctima fue Roman Tatarevich, un hombre sin hogar que dormía en un banco cerca de donde atacaron a Ilchenko. La brutalidad que emplearon fue espantosa. Lo golpearon repetidamente en la cabeza con objetos contundentes hasta que su rostro quedó completamente desfigurado e irreconocible. A solo unos días después, en 1 de julio, la tragedia se extendió a la cercana ciudad de Novomoskovsk, donde se encontraron los cuerpos sin vida de Evgenia Grichenko y Nikolai Serchuk. Aunque nuestras fuentes no detallan cómo los asesinaron, podemos asumir que la atrocidad continuó. La situación empeoró el 6 de julio en Dnepropetrovsk. En un solo día, 3 vidas fueron arrebatadas. La primera víctima fue Egor Neshpuloda, un joven militar recién licenciado. Regresaba a casa desde un club nocturno cuando fue brutalmente golpeado hasta la muerte. Al igual que Ilchenko, su madre lo encontró sin vida cerca de su casa. Qué terrible coincidencia, ¿verdad? Y la crueldad no se detuvo allí. Esa misma noche, Elena Schramm, de 27 años, fue atacada cerca de una carretera. Sayenko confesó que Supruniuk la golpeó repetidamente con el martillo que escondía bajo su camisa. Un detalle especialmente escalofriante es que limpiaron el arma con la ropa de Elena antes de deshacerse de la bolsa. La tercera víctima de esa fatídica noche fue Valentina Gansa, madre de 3 hijos y esposa de un hombre discapacitado. Es importante mencionar que no tenía ninguna relación familiar con Alexander Gansa, el tercer acusado en este caso. Y al día siguiente, a plena luz del día, el horror llegó a Podgoroñe. 2 chicos de 14 años estaban pescando cuando fueron atacados. Andriy Siyuk no sobrevivió, pero Vadim Yakov logró escapar. Un hecho crucial que, paradójicamente, confundió a los investigadores al principio. Este incidente, que llevó al arresto erróneo e interrogatorio del chico superviviente Vadim Yakov, pone de manifiesto los desafíos iniciales de la investigación. ¿Qué nos dice esto sobre la presión a la que se enfrentaba la policía o sobre su comprensión inicial del crimen? Increíble injusticia, ¿no? El pobre chico, traumatizado por el ataque y encima tratado como un criminal. Por suerte, pronto se dieron cuenta del error y conectaron los puntos con la hora de asesinatos. La cooperación del Yakov fue crucial. A pesar del trauma y el maltrato policial, pudo proporcionar detalles que ayudaron a crear retratos robot de los atacantes. Y durante todo el tiempo, la población vivía en la incertidumbre. La investigación se mantuvo inicialmente en secreto, lo que creó un clima de miedo y especulación. La gente incluso temía salir de noche ante la falta de información oficial. Sin embargo, los investigadores emplearon una estrategia inteligente. Distribuyeron los retratos robot de los sospechosos y una lista de objetos robados en las casas de empeño locales. Esta táctica finalmente dio sus frutos. Ajá, porque como suele suceder, la codicia los delató. Los objetos robados comenzaron a aparecer en las casas de empeño, especialmente en el distrito de Leninsky. La conexión entre los retratos robots y los objetos recuperados fue la pista clave que las autoridades necesitaban. Exacto. Y así, el 23 de julio de 2007, los 3 sospechosos fueron arrestados. El detonante fue Igor Supruniuk intentando vender el teléfono móvil de una de sus víctimas por 150 hryvnias en una casa de empeño. La ironía es escalofriante. Al encender el teléfono para demostrar que funcionaba, permitió a la policía rastrear su ubicación. Supruniuk y Víctor Sayenko fueron arrestados en la casa de empeño, justo al lado de la caja registradora. Alexander Gansa fue arrestado en su casa. En un intento desesperado por deshacerse de las pruebas, trató de tirar varios teléfonos móviles por el inodoro. Aunque se recuperaron los teléfonos, los datos se perdieron por completo. Una torpeza que pagaron muy caro.
Los cargos en su contra fueron abrumadores. Suprunjuk enfrentó 27 cargos, incluyendo 21 asesinatos en primer grado, 8 robos a mano armada y un cargo de crueldad animal. Sayenko, por su parte, fue acusado de 25 cargos, incluyendo 18 asesinatos, 5 robos y un cargo de crueldad animal. Gansa enfrentó cargos por 2 robos a mano armada ocurridos en marzo de ese mismo año. Inicialmente, los tres confesaron sus crímenes, aunque Suprunjuk luego se retractó. El juicio comenzó en junio de 2008. Suprunjuk se declaró inocente, mientras que Sayenko y Gansa se declararon culpables de todos los cargos. El juicio estuvo lleno de dramatismo. El abogado de Suprunjuk incluso abandonó el caso al no estar de acuerdo con la decisión de rechazar la declaración de locura de su cliente. Las familias de las víctimas argumentaron comprensiblemente que la planificación de los crímenes demostraba que los asesinos eran plenamente conscientes de sus actos. La fiscalía presentó pruebas contundentes, incluyendo manchas de sangre en la ropa de los acusados y, lo más impactante, grabaciones en video de los asesinatos. La defensa intentó sembrar dudas, señalando supuestas discrepancias en el número de asesinatos, un supuesto encubrimiento que involucraba a individuos influyentes que luego fueron liberados, e incluso nombrando a otros supuestos implicados. Una clara estrategia de distracción. Finalmente, la fiscalía solicitó cadena perpetua para Sayenko y Suprunjuk y 15 años de trabajos forzados para Gansa. Y el 11 de febrero de 2009 se dictó sentencia. Sayenko y Suprunjuk fueron declarados culpables de asesinato premeditado y condenados a cadena perpetua más 15 años por robo. Gansa, aunque no participó directamente en los asesinatos, fue declarado culpable de robo y sentenciado a 9 años de prisión. La justicia, aunque tardía, llegó para las víctimas. Las sentencias de cadena perpetua de Sayenko y Suprunjuk fueron confirmadas por el Tribunal Supremo de Ucrania en noviembre de ese mismo año. Gansa no apeló su sentencia. Entonces, ¿quiénes eran estos individuos capaces de tanta atrocidad? Profundicemos en sus historias. Los tres eran amigos desde la infancia, se conocían desde el primer día de clases. Sayenko y Gansa eran amigos desde la infancia temprana. Suprunjuk se unió al grupo un poco más tarde. Curiosamente, los registros escolares muestran que las calificaciones de Sayenko y Gansa disminuyeron después de hacerse amigos de Suprunjuk. Un profesor incluso describió a Suprunjuk como un niño tímido, aislado y propenso a causar problemas. Sus primeros problemas con la ley fueron relativamente menores. En quinto grado fueron atrapados lanzando piedras a trenes en movimiento, pero parece que esto fue un presagio de algo mucho más oscuro. En octavo grado desarrollaron un pasatiempo profundamente perturbador: superar sus miedos. Sayenko testificó que tanto él como Suprunjuk tenían miedo a las alturas y a ser golpeados por otros niños. La solución de Suprunjuk fue colgarlos a ambos desde el balcón del piso 14 de su apartamento. Aparentemente esto ayudó a superar su miedo a las alturas. Gansa era diferente. Le repugnaba la sangre e incluso tenía miedo de lastimar a su propio gato. Y aquí es donde la historia toma un giro verdaderamente escalofriante. Suprunjuk sugirió que Gansa superara su miedo torturando perros callejeros. Así comenzó una espiral de crueldad inimaginable. Capturaban perros callejeros en un bosque cercano, los ataban a los árboles, los destripaban y luego posaban para fotos junto a los cadáveres. Estas fotos fueron presentadas como evidencia en el juicio. Algunas fotos mostraban esvásticas y saludos fascistas pintados con la sangre de los animales. En una foto, Suprunjuk incluso posaba con un bigote de Hitler pintado con sangre junto a un perro muerto. A menudo mencionaba que había nacido el mismo día que Adolf Hitler. La oscuridad de esto es profunda, y no se detuvo allí. En el juicio se mostró un video aún más horrible en el que los tres torturaban a un gato blanco en un garaje. Lo clavaron en una cruz de madera, le dispararon con pistolas de aire comprimido y le taparon la boca con cinta adhesiva para silenciar sus gritos. La tortura sistemática de animales es una señal profundamente preocupante. A los 17 años, Suprunjuk asaltó a un niño y le robó su bicicleta, que luego vendió a Sayenko. Ambos fueron arrestados, pero evitaron la cárcel debido a su corta edad. Sus vidas después de la escuela tomaron caminos bastante diferentes, al menos en la superficie. Gansa tuvo varios trabajos y luego quedó desempleado. Sayenko estudiaba metalurgia a tiempo parcial y trabajaba como guardia de seguridad. Suprunjuk condució un taxi ilegalmente utilizando el Daewoo Lanos verde de sus padres. Y ese coche, el Daewoo Lanos verde con la señal de taxi, jugó un papel crucial en los asesinatos. Meses antes de que comenzara la ola de asesinatos, Suprunjuk, con la ayuda de Sayenko y Gansa, utilizaba su coche para recoger pasajeros y luego robarlos. Gansa admitió haber participado en un robo, pero luego se negó a seguir haciéndolo. Hubo rumores en los medios locales de que los sospechosos tenían familiares influyentes en las fuerzas del orden. El padre de Suprunjuk, incluso, afirmó haber sido piloto de pruebas y haber volado con el futuro presidente de Ucrania. Inicialmente, las autoridades locales insinuaron estas conexiones, pero luego se retractaron y afirmaron que los tres provenían de familias pobres. Sin embargo, es un hecho que Viktor Sayenko fue representado en el juicio por su propio padre, un abogado. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Cuál fue el motivo de tanta brutalidad?
La acusación nunca pudo establecer un motivo claro. La prensa especuló ampliamente con la idea de que los asesinos planeaban hacerse ricos vendiendo videos de los asesinatos. La novia de Gansa incluso llegó a decir que su plan era grabar 40 videos de diferentes asesinatos. Un antiguo compañero de clase apoyó esta teoría, afirmando haber escuchado a Suprunuk hablar sobre estar en contacto con un misterioso dueño de un sitio web rico que supuestamente le ofreció una gran suma de dinero por 40 snuff films. Sin embargo, el jefe de seguridad regional desestimó la teoría de los snuff films debido a la falta de pruebas concretas durante la investigación. El investigador Bogdan Blasenko ofreció una teoría escalofriante. Creemos que lo han estado haciendo como un hobby para tener una colección de recuerdos para cuando sean viejos. El viceministro del Interior, Nikolai Kupiansky, hizo un comentario aún más inquietante. Para estos jóvenes, el asesinato es como un entretenimiento o una cacería. También se mencionó en el juicio que Suprunjuk coleccionaba recortes de periódicos sobre el caso. Algunos de estos recortes tenían títulos añadidos como "Los débiles morirán, los fuertes vencerán". Para aquellos que desean profundizar aún más en esta oscura historia, existe un documental de 70 minutos realizado por el canal de televisión chileno Mega. Se emitió en 2010 y es notable por la gran cantidad de fotos y videos inéditos que presenta. Lo más escalofriante es que los realizadores obtuvieron anónimamente una versión larga y sin editar del video del asesinato de Sergei Yatsenko. Incluso Jorge Holguín, el director de cine conocido por su trabajo en el género de terror, se sintió tan perturbado por lo que vio que no pudo ver el video completo. Esto da una idea de la magnitud del horror perpetrado y documentado por estos individuos. Lo que hemos explorado hoy es realmente difícil de procesar. La brutalidad de los crímenes, la aparente falta de remordimiento y las posibles motivaciones nos dejan con una profunda sensación de inquietud. Lo fascinante aquí es cómo una serie de actos de crueldad, aparentemente aislados, escalaron hasta convertirse en una ola de violencia sin sentido. Esto nos obliga a preguntarnos sobre la naturaleza del mal, la influencia del grupo y los límites de la psique humana. Para ti, que nos has acompañado en este oscuro recorrido, esperamos que esta inmersión te haya ofrecido una comprensión más profunda de este caso, más allá de los titulares y la superficialidad de las noticias. Considerando la fascinación que este caso generó a nivel internacional y la existencia de material gráfico tan perturbador, ¿qué nos dice esto sobre nuestra propia curiosidad y la línea que separa la información del morbo? Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión. Hasta nuestra próxima inmersión.